Bienvenidos hermanos a este servicio de miércoles. Preparémonos para recibir una poderosa palabra de parte de Dios. Prepárate ahí en tu hogar. Preparémonos para entrar también en una actitud de alabanza, en una actitud de adoración y rendir nuestro corazón a nuestro Padre. Vamos a hacer una oración y vamos a levantar nuestras manos ahí en nuestros hogares para poder comenzar este tiempo de alabanza y de adoración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar una vez más reunidos, Señor, por este medio para alabarte, para adorarte y para bendecirte, Dios. Señor, tú eres digno de toda alabanza, eres digno de toda honra, eres digno de todo honor, de toda adoración, Señor. Hoy queremos exaltar tu nombre y queremos decirte, eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido a nuestros hogares, eres bienvenido a nuestras vidas, eres bienvenido a tomar el trono de nuestro corazón, Señor. Eres bienvenido, Señor. Entra a nuestras vidas, Señor, que tu presencia nos llene, que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, Señor. Toma el trono de nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo, recibe esta alabanza y esta adoración. Vamos a cantar juntos y vamos a declarar, al adorar, Él es bienvenido. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Dile al Señor, aquí estamos para ti. Cantamos tu aliento. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Dile, se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno
la bienvenida, Señor. Sé bienvenido a nuestras vidas, sé bienvenido a nuestros corazones, Señor. Que como dice este canto, que todo corazón despierte al adorarte a ti, Señor. Queremos despertar en adoración, queremos despertar en alabanza a ti, Señor. Levanta tus manos ahí en tu hogar. Te invito a que podamos seguir en esta actitud de adoración. Vamos a declarar que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es incomparable, que nuestro Dios todo lo puede, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Cantamos: Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Vamos a declarar juntos: eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres nuestro Señor. Una vez más: Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dile: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Damas, el jueves 11 de marzo tendremos nuestra reunión especial de Mujeres de Plenitud a las 11 de la mañana. Tendremos un mensaje de Dios que estará compartiendo Paulina de Martínez. No te lo puedes perder. Recuerda que para asegurar tu lugar, puedes llamar a nuestras oficinas al número 899-296-5807 o mandar un inbox a nuestras redes sociales. La Cumbre Global de Liderazgo 2021 superó nuestras expectativas y fue de mucha bendición. Si te quedaste con ganas de aprender más conocimientos sobre liderazgo, te recordamos que tenemos para ti el Team Edition, una plataforma con la cual podrás accesar a todas las conferencias de la Cumbre 2020 y 2021. Para más información sobre costos y disponibilidad, favor de comunicarse a nuestras oficinas. Agradecemos a todos los varones que nos acompañaron en nuestra primera reunión de Café de Varones. Gracias a Dios tuvimos una muy buena asistencia. Les recordamos que esta reunión se estará llevando a cabo cada 15 días, los miércoles a las 7 de la mañana. La siguiente reunión será el 17 de marzo. Para todos los asistentes a un hogar con visión de nuestra iglesia, pronto tendremos disponibles en nuestra página web los 52 tópicos que estaremos estudiando durante este año 2021 en cada una de las células. Si aún no asistes a un hogar con visión, te invitamos a que te integres a uno. Para más información, consulta nuestra página web y nuestras redes sociales. Por último, les anunciamos que tenemos disponibles los devocionales del mes de marzo para adultos, jóvenes y niños, disponibles en nuestra bookstore al finalizar cada servicio los domingos y durante la semana en horario de oficina. Sigamos estudiando este material que es de mucha bendición. Muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga. Buenas noches, querida iglesia, Visión y Restauración. Bienvenidos todos, es una bendición poder compartir con ustedes. Pastor Daniel, muchas gracias por la invitación. Familia pastoral, les bendecimos desde la ciudad de Monterrey en el nombre de Cristo. A toda la comunidad de fe que se reúne con toda la fe y todo el abrazo hacia Jesús, que es nuestra vida, nuestra palabra, nuestro sustento. Y les animo esta noche a caminar en fe y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio para estar con ustedes esta noche. Es una bendición la oportunidad, es una bendición compartir algunas de las cosas que Jesús ha hecho con nosotros y les bendecimos en el nombre de Cristo. Y quisiera entrar de lleno a la reflexión que tenemos hoy por causa del tiempo. Qué bendición estar aquí con ustedes. Quiero compartir un mensaje que he titulado Jesús, nuestro verbo, nuestra vida y nuestra luz.
Todo mundo estamos sufriendo una realidad distinta. No quiero decir una nueva realidad, porque tal vez esa realidad ha estado ahí desde siempre, pero no era notoria para muchos de nosotros que vivíamos distraídos en todo el tema de la vida diaria. Pero creo que Jesús está en este tiempo embelleciendo su iglesia. Creo que Jesús está usando esto creado por lo que haya sido en el hombre, para que en estos tiempos de dificultad, para estos tiempos de tensión natural, de miedo, de estrés, de carencia a lo mejor para muchos económicamente, para que Dios muestre quién es Él. Y quiero compartirte una historia de la Escritura que está en 3 evangelios, el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Y quiero que me permitas leer un poco la historia que para muchos es conocida en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y de los versos 18 en adelante. Y está Jesús pasando por algunas ciudades, ha sanado un paralítico, hizo el llamamiento de Mateo. Algunos de los discípulos que él ya tenía con él preguntan acerca del ayuno. Y mientras él está enseñando estas cosas, dice la Escritura, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, un hombre con alguna posición importante. Y se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía ella dentro de sí: si solo toco el borde de su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. Note cómo Jesús le llama: hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que lo tocaban y tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, porque era una manera de acompañar a los deudos. Algunas incluso eran de paga, se llamaban plañideras, para que lloraran junto con la familia. Pero entonces, Jesús les dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, Jesús entró y tomó de la mano la niña, nada más. No está gritando, no está diciendo así, haciendo una algarabía o una cosa que pareciera muy especial en muchos sentidos humanos. Pero dice que la tomó de la mano y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Déjame te leo la perspectiva de Marcos en el capítulo 5 de la misma historia, para que puedas ver algunas cosas que están solamente repasadas por Mateo. Es en el capítulo 5, verso 21. Pasando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, empieza a darte más detalles. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahora sabemos que ese sitio opuesto principal era en la sinagoga de los judíos, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Es decir, aquí el testimonio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió,
narra que todavía desde cuando Jairo sale de su casa a buscar a Jesús, la niña todavía vive. Y le dice, te ruego, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido muchos médicos, gastado todo lo que tenía y en nada había aprovechado este gasto y este esfuerzo, ni de la ciencia ni de sus recursos, antes le iba peor, dice la Escritura. Y cuando oyó hablar a Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocares solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, es decir, paró de sangrar, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud que lo apretaba y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer tuvo miedo y temblando, sabiendo que ella había sido la que hizo esto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo de nuevo el nombre, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie más que Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero todos se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó que nadie lo supiese y pidió que se le diera de comer. Jesús es el verbo de vida. Jesús es la vida eterna. Jesús es la luz. Y quiero llevarte por unos pasajes de la Escritura en esta noche, con la idea de llegar a esta historia de nuevo al final. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Dice Juan 1, del 1 al 14, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. Es decir, vemos a Jesús desde antes de la fundación del mundo, viviendo con el Padre como uno solo. Y dice Juan, este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se ha hecho hubiese sido hecho. Y dice el verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra vida no es la vida como la que nosotros tenemos. Esta palabra vida es una vida zoe, es el concepto griego del tema. La vida zoe es una vida no creada, una vida eterna, una vida victoriosa, una vida triunfante, una vida que no falla en nada. Una vida
vida que produce su propia naturaleza, que es el reino de Dios, que es Cristo. Y Juan le llama el verbo de Dios a Jesús porque Jesús es la palabra de Dios encarnada para que el mundo la viese y la pudiera conocer. Por eso Jesús dice, si me vieron a mí, vieron al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero la expresión de Dios para dejarse conocer es la manifestación en carne de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa que Jesús sea el verbo? Que sea la palabra de Dios para nosotros. Esto significa que la palabra es luz, porque dice ahí la Escritura que esta vida, esta Zoe, era la luz de los hombres. Era palabra de vida. Es una palabra que crea, que produce fruto con propósito. En Génesis 1, 14 veces en todo el pasaje se dice, y dijo Dios, y comentó Dios, y ordenó Dios. Es decir, Dios crea con su palabra y crea de la nada. Esta palabra, este verbo de vida, este Jesús, tiene poder para crear de la nada con su sola palabra. La palabra sustenta todo, dice Colosenses, y transforma todo, dice Corintios. Colosenses 1 dice que todo fue creado por Él y que Él era antes de todo lo que se ve. Y también dice que todo lo que se ve por Él subsiste porque Él lo creó y lo mantiene en vida. Génesis 1 dice que Dios dijo y las cosas fueron creadas. Es decir, esta palabra que es Jesús mismo, es una palabra de luz, una palabra de vida, una palabra que crea de la nada, que crea con propósito, que sustenta todas las cosas y transforma todas las cosas. Por eso dice 2 de Corintios que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva hechura, una nueva vida. Jesús es el verbo de Dios para nosotros. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y la Biblia dice también en Romanos 10, 17, que la fe viene oyendo la palabra, oyendo a Cristo, la palabra de Dios. Y es interesante la traducción, nueva traducción viviente de la palabra de 2 de Corintios que ahorita les compartía en el capítulo 5, versos 16 y 18. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, o sea, desde el punto de vista de Adán, que somos los humanos. Y fíjese lo que dice. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista de Adán, desde el humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva creación, en una nueva persona, en otra persona nueva. La vida antigua, dice esta versión, ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es por un regalo de Dios por medio de Cristo. Qué interesante traducción. Porque lo que está diciendo aquí es que este verbo, esta palabra, este Jesús, tiene poder para transformar todo en una nueva vida. Y las cosas viejas, el Adán, el formato del hombre, el formato de la humanidad, las formas, los recursos, las herencias de Adán, pueden dejar de operar en nosotros si dejamos operar la vida de Cristo, la vida Zoe,
esta palabra encarnada en nosotros, si la dejamos existir, si la dejamos libre para que se exprese, todo es hecho nuevo. Y luego dice Juan 5:39 en la versión de las Américas: examinan ustedes la palabra porque saben que en ella pueden encontrar vida zoe, vida eterna. Juan 3:5 dice: de cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne se queda, porque carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu le pertenece al Espíritu. Nadie subió al cielo sino el que descendió, que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjese, Jesús está enfrentando ahí a Nicodemo, que se acerca a preguntar si él viene de Dios, porque ellos saben que viene de Dios y que es Dios mismo por las obras que hace. Nicodemo lo expresa así. Y lo interesante es como Jesús le dice a un maestro de la ley: es necesario que nazcas de nuevo. Y se turba su mente porque dice: ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús dice: ¿cómo no entiendes las cosas espirituales si eres un maestro espiritual? ¿Qué vas a hacer cuando se te han revelado cosas más grandes que esto? Le dice. Y Jesús dice algo muy interesante. Le dice: lo que es nacido de la carne, lo que es de Adán, Adán se va a quedar. No cambia, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula. Es decir, lo que es producido por el Espíritu de Dios. Eso es del Espíritu. Jesús no solo es nuestro verbo, no solo es el verbo de Dios dado a nosotros para conocer a Dios, es además vida zoe, vida eterna. La vida de Dios, increada, que existe desde antes y que es, era y será. Y cuando Juan está registrando aquí este tema con Jesús y Nicodemo, Jesús le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida zoe. Mi vida, dice Jesús, mi vida eterna en él o en ella. Es interesante cómo el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, que es Jesús mismo viviendo en nosotros mediante su Espíritu, para producir su vida de Él dentro de nosotros, para que se exprese esa vida. Y cuando esa vida se expresa, produce el fruto de esa vida, no la vida nuestra, no la vida de Adán, que es la que cargamos nosotros. Y en Juan 10:28 dice: yo les daré vida y nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano, dice la versión de la Biblia de las Américas. ¿Qué significa eso? Que la vida zoe es dada por Dios a cada uno que lo invita a vivir en el corazón. Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y en él estaba la vida zoe, la vida eterna, que era también la luz de los hombres. La vida de Dios es la vida no creada, es la vida eterna, es vida perfecta, es vida totipotencial, todopoderosa, bendita, bendecida, siempre a tiempo, crea de la nada. Hoy esta vida vive en ti por las dos obras que logró Jesús en el tiempo en que vivió en la tierra. La primera obra es el perdón de los pecados que logra al ser crucificado en una cruz por ti y por mí.
sustituyéndonos el castigo de pecar, pagando Él el precio delante del Padre por causa de nuestro pecado. Esa es la primera obra en la cruz, el perdón de pecados que nos pone en paz, de acuerdo con Dios, porque ahora somos perdonados. Pero la segunda gran obra que Jesús hace en su resurrección es darnos acceso a la vida Zoe, a la vida eterna. Por eso le dice a sus discípulos, estén juntos hasta que venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Ese Espíritu es la vida eterna. Y habría de venir a nuestro corazón, adentro de nosotros, para vivirla y expresarla Él en nosotros. Por eso 2 Corintios, que les compartí hace un ratito, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas de Adán ya no deben operar, ya no deben funcionar. Ahora debe funcionar la nueva vida eterna. Juan 3:16, conocido pasaje, dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna, vida Zoe. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tendrá Zoe, que es vida eterna. Entonces, en muchos pasajes, Dios habla de que Jesús no solo es el verbo de vida, pero es vida eterna para nosotros. Y que esa vida está dentro de nosotros. Pero Jesús es verbo para nosotros, palabra que crea de la nada, que ante una situación tiene todo poder para transformarla en otra cosa. Por eso la Biblia dice en Romanos que todas las cosas Dios aunque intenten trastornarnos, matarnos, herirnos, enfermarnos, dice la Biblia que todas las cosas hace Dios que nos ayuden para bien a los que lo amamos. Eso significa. Pero no solo es verbo, también es vida eterna. Y la vida eterna no es algo que vamos a tener, es algo que vamos a tener allá el día que Jesús nos lleve con Él. Pero es algo que ya empezó en la resurrección, porque cuando el Espíritu Santo fue derramado en los corazones de todos los seres humanos que hemos creído en Jesús, esa vida eterna ya está fluyendo como ríos de agua viva dentro de nosotros. Pensemos un poco ahora en la luz, porque ese Zoe, esa vida, era la luz de los hombres. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz resplandece, la luz destruye el miedo, disipa las tinieblas, abre caminos donde hay oscuridad. La luz es algo que resplandece, la luz es vida, dice Juan 8:12, verso 12. Y la luz es algo que muestra y declara una verdad, la verdad de Dios. La luz también es una energía, da calor, da certidumbre, porque cuando hay luz sabemos por dónde andar. Y la luz también produce convicción de que vamos en donde debemos ir. Así que esta luz que es Jesús para nosotros es eso. Él puede disipar tu miedo, Él puede disipar tus tinieblas, puede aclarar qué paso sigue para dar, cuando Él puede manifestarse como la luz de nosotros. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida Zoe, de la vida eterna. Génesis 1:2 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero muchas veces confundimos que eso es la luz que el sol creó Dios, pero no, porque el sol se creó hasta el día 4, el verso 14 de Génesis. Y cuando Jesús dice, o el Espíritu Santo dice, sea la luz, lo que está diciendo es, se ha manifestado Cristo el Creador. Desde el verso 2.
Y es cuando se empiezan a crear y a ordenar todas las cosas. Juan 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 12:36 dice, mientras tengan luz, crean en la luz, para que anden como hijos de luz. Y Juan 12:46 nos habla cuando Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es por eso que puede suceder lo que Joel capítulo 3 verso 10 dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo podría hacerlo de mi misma fuerza si yo soy débil? La única posibilidad para declarar eso y que sea una verdad es que sea declarado, yo soy débil en Adán, en mi Adán, pero soy fuerte en mi Señor Jesús, que vive en mí y Él expresa fuerza, porque Él es fuerza. Ahora, pensemos un poquito antes de llegar a la historia del pasaje. ¿Cómo es que Jesús es verbo, vida y luz? ¿Cómo me afecta eso? ¿Cómo lo puedo vivir? Bueno, Dios, cuando está creando en Génesis 1 todas las cosas, convoca lo que va a crear desde su naturaleza de cada cosa. Es decir, convoca a la tierra para crear los animales terrestres y las plantas. Convoca los cielos, la expansión de los cielos para crear las aves. Y también convoca los mares para crear los peces. Y es muy interesante cómo cuando va a crear el hombre, cuando nos va a crear a nosotros, se convoca a sí mismo y dice, se convoca a la Trinidad, al Padre y al Espíritu, y dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto es por dos cosas. Dios quería darnos como creación, nos creó dándonos una vida un poquito inferior a los ángeles, como dice Hebreos y como dice Salmos, capítulo 8. Dice, creaste al hombre un poco menor que los ángeles. Es decir, Dios nos creó cuerpo y alma con una calidad de vida un poquito inferior a la vida de los seres puramente espirituales. Y nos creó con materia porque teníamos que estar en relación con el mundo visible, pues nos encargó el mundo visible. Sojuzgad la tierra y multiplicarse era la orden original. Entonces creó al hombre y le dio cuerpo y alma, le dio bios y psique. Y esta vida, dice el Salmo 8:5 y Hebreos 2:9, que era una vida un poco inferior a la de los ángeles. De esta forma, Dios validaba nuestro propósito de estar responsables de la creación física. Nos mantenía en un vínculo con lo material creado, como los animales terrestres para la tierra, las aves para los cielos y los peces hacia el mar. Pero también dice la Escritura que cuando nos creó a su imagen, sopló en nosotros un aliento de vida especial, que era su vida eterna. Y la sopló dentro de nosotros en una parte como depósito de su vida de Él, llamada espíritu humano, con E minúscula. Así que fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es donde moraba la presencia de Dios en la pareja original. Por causa del pecado, el espíritu humano murió como resultado del pecado. Al querer ser independiente de Dios, su creador, perdió la conexión con su creador. Esta zona del espíritu humano es lo que la Biblia llama, que está adentro de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, lo que estamos haciendo es decirle, Jesús, ven a mi corazón, ven a esta parte de mí donde tú puedes vivir y morar con tu espíritu. Y lo que le estamos diciendo es, quiero reconectarme contigo, Creador mío, Señor mío, Dios mío. Creo en ti.
Quiero esa vida Zoe fluyendo dentro de mí. Porque el hombre la busca en tantas cosas y no la va a encontrar jamás. Eclesiastés por eso dice, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres y los hombres no alcanzan a entender, no alcanzamos a entender esa obra que Dios hizo. Pero esa es la verdad. Así es como su presencia, cuando nosotros le invitamos a vivir en el corazón, en nuestro espíritu, a Jesús, así es como su presencia puede ser palabra creadora, vida nueva, abundante y luz desde su espíritu a nuestro espíritu. Por eso está escrito, yo estoy a la puerta y llamo, ahí en Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está expresando el escritor aquí? Que Jesús está queriendo vivir en nuestro interior y cuando nosotros por un acto de voluntad lo invitamos a vivir dentro de nosotros, él pasa. Y este tema de cenaré con él y él conmigo son dos cosas. Hay una relación con él y nos va a permitir conocerlo a él. ¿Cómo me afecta esto? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo resucita nuestro espíritu y empieza a morar en mí y empieza a hacer su vida de él dentro de mí. Él vive en mí, luego entonces estoy viviendo yo y está viviendo él dentro de mí. Mi reír y su reír, mi pensar y su pensar, mis emociones, sus emociones. Solo que en Amós capítulo 3, el profeta hace una pregunta interesante. ¿Andarán dos juntos si estuvieran en desacuerdo? Y segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 dice, ¿qué comunión podría tener la luz y las tinieblas? ¿Qué es el tema aquí? Que está Jesús dentro de mí queriendo vivir su vida y estoy yo como Adán, con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, queriendo vivir mi vida independiente de Dios. Y entonces hay una lucha entre vivir mi vida propia, independiente de Dios, con los recursos de Adán, con las herencias de Adán, y está Jesús tratando de vivir y expresar su vida Zoe, su palabra creadora, su luz, para que manifieste el reino de Dios y su bondad en mí y desde mí a los que me rodean, y como son opuestos, no se pueden expresar a la misma vez. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los dos tiene que ceder. O usamos los recursos, los métodos de Adán y tendremos los frutos y el linaje de Adán, o cedemos nuestra vida a que Jesús se manifieste con los recursos de Jesús mismo, con su herencia divina sobrenatural y sus frutos de vida eterna para nosotros y para los que nos rodean. Estas dos naturalezas nunca se van a poner de acuerdo. Son opuestas, son antagónicas y las dos están queriendo vivir dentro de mí. Entonces, para que una se exprese, el otro tiene que menguar. Por eso Pablo, cuando descubre esto, dice en Romanos 7, versículo 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y encuentro que esta ley es la que vive en mí. El mal está en mí. Yo soy el que está mal. Es lo que Pablo está expresando ahí. Quiere decir que mi naturaleza de Adán es rebelde a la naturaleza de Cristo. Se rebela contra la cruz. Busca producir sus frutos, su esencia, sus recursos, sus cosas e ignorar a Dios. Ahora bien, como todo ello se opone a Cristo, analicemos un poco cuál es el fruto de la herencia de Adán, cuál es el fruto de la humanidad de Adán. Nosotros tratamos por todos los recursos de embellecer a Adán y no está mal, estudiamos y nos volvemos mejores personas, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Yo no dejo de ser Adán por tener 6 títulos
o una preparación humana que me haga un mejor ser humano, pero sigo siendo Adán. Y lo que la Escritura propone con la vida de Cristo es dejar morir a sí mismo para que la vida de Jesús dentro de mí se pueda expresar. Por eso dice la Escritura que Jesús advierte: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Qué significa eso? Todo lo que tú quieras sacar de Adán, llévalo a la cruz. Y deja que mi vida, de Cristo dice, deja que mi vida fluya como ríos de agua viva desde dentro de ti y produzca la vida del reino de los cielos en esta tierra. Todo lo que se opone a Cristo desde mi Adán va a producir su fruto. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que como todos pecamos, quedamos lejos de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria de Dios? Cristo. Es la vida triunfante, la vida llena de gozo, de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de satisfacción, de balance. Es una vida siempre victoriosa. Es la vida que Cristo vivió como humano aquí en la tierra. Y esa es para nosotros, si dejamos nosotros que Él la viva desde dentro. Y de pronto cuando yo estoy con mi mente llevando mis pensamientos a Cristo y rehusando vivir yo independiente de Él, sino tomándolo en cuenta y convocándolo o invocándolo en cada cosa que voy a hacer. Oye Jesús, ¿cómo ves esto? Aunque sea en mi mente. Señor, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ves? ¿Hacemos esto? ¿Cómo ves? ¿Hago esto? ¿Cuál es tu plan para esto? Y yo me sumo a lo que tú estás deseando dentro de mí. Y entonces empezamos a dejar que Cristo viva su vida. Y Pablo mismo, después de decir, el mal está en mí, él mismo descubre en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que podemos negarnos a los métodos del alma vieja, adámica, podemos negarnos a los modelos humanos y querer y abrazar y llamar a que Cristo viva todo lo que Él quiera vivir dentro de nosotros y lo exprese, y yo ir caminando de acuerdo con Él. Jesús no titubeó nunca, Jesús no tuvo temor nunca. Cuando Él estaba en tormentas, cayó las tormentas. ¿Qué va a pasar cuando tú estés en medio de una tormenta? Que Adán va a salir gritándote de miedo y te va a ayudar o intentar sugerir tomar decisiones en base a tu miedo, en base a tus temores, aunque sean reales las amenazas. Pero cuando tú dices, no, voy a hacer que Cristo crezca en mí y que Él tome control de la situación, y oras en tu interior y dices, Jesús, toma control de esta situación, decido creerte, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eres mi proveedor, eres mi protección, y empiezas a exaltarlo ahí en tu mente y Él va a tomar control y va a vivir la vida hoy. Y cuando Él la exprese, te vas a sorprender de los resultados, porque van a ser resultados sobrenaturales. Va a ser la vida de Cristo fluyendo. Jesús, siempre que estuvo ante la muerte, produjo resurrección. Cuando estuvo enfrente a la enfermedad, produjo salud. Cuando estuvo enfrente a la necesidad, produjo satisfacciones. Los satisfactores, sació la necesidad de la gente, así fuera material, emocional, física, de lo que sea. Y cuando tú dejas que Cristo se exprese, porque lo invocas, porque lo llamas a que tome control de la situación y que tú te alineas con Él, entonces va a empezar a producir su vida Zoe, su vida eterna. ¿Y cómo puedo vivir esto? Bueno, lo tenemos ahí en la Escritura. Estos ejemplos de estas dos personas sirven para ejemplificar eso. Tenemos el caso de la mujer con el flujo de sangre. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía y no había habido resultados. ¿Qué es esto sino la vida adámica?
Todo lo que proviene de Adán provoca problema, enfermedad, gastos, no hay resultados a veces como nosotros esperamos, y la señora estaba en soledad porque ya nadie le ponía atención, porque su enfermedad para el mundo era incurable en ese momento. Y fíjate cómo ella, estando en Adán, está con tantos problemas, pero oye acerca de Cristo y empieza en su mente a operar la fe. Y dice, cuando venga por aquí, voy a buscar que Él me hable sanidad. Pero es una mujer, está enferma de una enfermedad que la recluía por la situación social y religiosa de su comunidad en ese momento de la historia. ¿Y qué termina haciendo? Empieza a gestar fe, empieza a decir, voy a arriesgarme por Él, voy a tomar solo de Él, aunque toque nada más el borde de su manto. Y empieza a trabajar desde antes, y cuando toca la oportunidad que Jesús pasa por el pueblo, imagínate, dice que la muchedumbre lo apretaba, ella mujer en la calle, y se arriesga y se arrastra en medio de la multitud hasta alcanzar a tocar el manto de Jesús, y sana al instante. Y Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Sentí salir poder de mí. Jesús sabía quién era ella, pero estaba dándole una oportunidad de testificar que Jesús es vida Zoe, que Jesús es verbo de vida, que Jesús es la luz de los hombres. Y esta mujer es sanada de inmediato. Y Jesús se voltea y le dice, ¿quién me tocó? Y ella empieza a sentir la carga, y pues dicen los discípulos, oye, todo el mundo te aprieta. Tú dices, ¿quién me tocó? No. Todo mundo me toca. Y somos nosotros. Nos acercamos a Jesús, pero no alcanzamos a tocarlo con la fe que arranca poder de esa vida Zoe dentro de mí para que fluya, dentro de ti, para que fluya en el momento en que los recursos y los estragos de Adán están apretándonos el cuello. Y esta mujer confiesa públicamente lo que pasó, cómo fue sanada, y Jesús le llama hija. Me sorprende, me asombra. Hija, ve en paz, tu fe te salvó y también te sanó. Y todo esto se da en medio de otra situación interesante, porque Jairo ha venido con Jesús porque su hija está agonizando y lo sabe. Y trata de llevar a Jesús lo más rápido posible a su casa. Y cuando está en esta lucha, ¿verdad?, del Adán, de dudar, del miedo, de la desesperanza, de la angustia, ¿qué sucede? Que vienen y le dicen, ya no molestes a Jesús, ya se murió tu hija. ¿Cuántas veces nos dicen eso en otras formas? No hay remedio. Tu enfermedad no tiene remedio. Tu carencia económica no tiene remedio. No vas a poder con esto. No vas a poder con aquello. Y Jesús se voltea contigo y con Jairo y les dice, cree, solamente cree, porque mi poder se perfecciona en donde tú eres débil. Y este hombre amarra la fe al dicho de Cristo. Y llega a Jesús y se burlan de ellos cuando les dice Jesús que la niña duerme. Y saca a todos y nada más sus 3 discípulos, los padres y la niña, y la toma de la mano y le dice, levántate, hijita. Y ese espíritu que había dejado a esta niña, esa vida Zoe, esa vida biológica, esa vida de psique que se había marchado, que se había secado, vuelve al cuerpo de la niña y la niña se levanta. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro verbo de vida que nos lo dio Dios a nosotros. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra de luz que hoy tienes en tu corazón para tu necesidad, la que estés cruzando ahorita.
Y en esta pandemia del miedo, de la carencia, de falta de trabajo, de lo que tú quieras, este Jesús puede con eso y más. Y mi invitación es, ve a tu cuarto, habla con Él y dile: Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tomes control. Yo decido morir a mí mismo para que tú te expreses tu vida dentro de mí, hacia afuera, y me enseñes a caminar junto a ti. Y yo sé que Jesús se va a manifestar en tu vida y vas a ser bendecido, bendecida como nunca antes lo has sido. Y cuando Dios haga cosas contigo y tú las veas, trae el testimonio a tu pastor y dile: experimenté a Jesús en esto y esta situación. Y cuando tú estés hablando de Jesús, vas a notar que Él crece dentro de ti. Y cada que tú des un testimonio de cómo Él se manifestó y cómo lo viste actuar, vas a crecer a Jesús en ti, y más va a vivir su vida y más vas a menguar tú, porque es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Sé bendecido, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.